Dice la palabra del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, está la historia de David con Goliat. Pero yo no me voy a concentrar en esa historia. Solo les quiero hacer un breve comentario de la necesidad que es tener de parte de nosotros la presencia de Dios. Porque hablamos del nuevo tiempo, del mejor vino, las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Pero no entendemos que para llegar a ese nivel usted y yo tenemos que estar en la presencia. Dígale que está a su lado, en la presencia. Cuando usted y yo despreciamos la presencia de Dios, automáticamente todo lo demás se derriba. Si hay una promesa de parte de Dios para su vida, pero usted no vive en la presencia de Dios, automáticamente esa promesa no se cae, no se pierde, pero se dilata. Hasta que entendamos lo que es sostener esa promesa en la presencia de Dios. ¿Aló? El detalle es que la iglesia no ha entendido lo que es estar en la presencia, vivir en la presencia de Dios. Amado hermano y amigo, creemos que la iglesia es una religión más. Creemos que venir es una religión más. Lo único que hicimos fue cambiar de templo. Pero cuando Dios habla a la iglesia, cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios determina algo para el pueblo, cuando Él lo determina, es necesario la presencia. ¿No? La Biblia dice que se levanta una guerra en el valle de Ela, y dice la Biblia que el ejército de los filisteos era un ejército preparado, un ejército aguerrido, un ejército adelantado a comparación al ejército de Israel. Pero el tema es que el ejército de Israel está preparado para la batalla. ¿Usted está aquí en la iglesia? Lo han desafiado, lo están desafiando. Y ellos creen que van a la batalla de tú a tú, soldado a soldado. Pero resulta que el rey de los filisteos se le da una idea y manda un gigante, diga conmigo gigante, y manda un gigante a desafiar el pueblo de Israel. Y ese gigante se levanta con toda su fuerza. La Biblia dice que medía 6 pies, es decir, que es una altura bastante fuera de lo normal. Al ser soldado seguramente tenía su fuerza, era un hombre fornido. La Biblia dice que su lanza pesaba un telar. O sea que no era cualquier cosa que usted movía con su mano normalmente. Era algo sobrenatural, era algo fuera de lo humano. Y este hombre se para y empieza a declararle al ejército de Israel que manden a uno de allá, y el que venciere, ese da como si fuese ganado la guerra. Si yo venzo, hemos ganado la guerra y ustedes serán vuestros siervos. Si ustedes vencen, ustedes ganan la guerra y nosotros seremos sus siervos. Y esto duró durante 40 días, pero los insultos eran tremendos, los insultos eran fuertes. El detalle es una cosa: el ejército de Israel estaba allí listo, dígale que está a su lado, listo, con espada, con lanza, con entrenamiento. Pero ellos no sabían que su rey, que estaba escondido en su tienda, le había sido quitado a la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia. Cuando la palabra de Dios le viene a Saúl, cuando Saúl viene y es escogido como rey, hay varios detalles que tenemos que considerar. Le faltó preparación, le faltó entrenamiento. Dígale que está a su lado, entrenamiento. La situación que usted está viviendo hoy es entrenamiento, y ese entrenamiento es necesario para que usted no pierda lo que Dios le va a dar. Ese entrenamiento es necesario para que usted no pierda lo que Dios tiene para su vida. Saúl fue entrenado en una noche, y en una noche perdió su reinado. ¿Aló? Porque cuando Saúl se dio cuenta de todo el poder que tenía en sus manos, se enloqueció. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Diga, se apartó de él. Pero él
no sabía que se había apartado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Sabe qué es el Espíritu de Dios? La misma presencia de Dios se apartó de Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, viene un espíritu inmundo mandado por Dios a atormentar a Saúl. ¿Aló? Todo esto ocurre con el único propósito de que David, el cantor de Israel, este hombre que ya Dios había escogido, dígale que está a su lado, escogido. Ese hombre que estaba en medio del popó de oveja, ese hombre que estaba en la montaña, ese hombre que estaba en el anonimato, todo eso lo utilizó Dios para que ese hombre tuviera la excusa de salir del monte y venir y presentarse al rey. Había un ejército que había conocido la unción, pero no, ya la unción se había ido. Había un rey que había conocido la presencia, pero ya la presencia se había ido. Es la trampa que usted y yo no podemos esperar. Es la trampa que usted y yo no podemos dejar que pase en nuestras vidas. Perder la presencia. Amado hermano y amigo, no se confíe. No se confíe. No voy cada 8 días los domingos. No se confíe. Porque el mero hecho lo puedo decir o paso la hoja. Pero usted me sigue amando, lo puedo decir o paso la hoja. El mero decir que usted viene aquí los domingos no es sinónimo que tenga la presencia. Podemos estar viniendo por costumbre, no porque estemos enamorados de su gloria, no porque queramos más. Porque cuando usted y yo queremos más, entonces cuando hay ayuno, cuando usted y yo queremos más, cuando hay vigilia, cuando usted y yo queremos más, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando usted y yo estamos en la presencia, la Biblia dice que entre más usted esté en la presencia, más quiere de él. Pero cuando usted no quiere, encienda las alarmas, se está dejando la presencia. Cuando usted cree que solamente tiene con un domingo, con un miércoles, cuando usted cree que solamente tiene porque escucha la canción en YouTube o escucha la predicación en YouTube y con eso tiene, perdónenme mi querido hermano y amigo, estamos mandados a recoger. Eso no es sinónimo de la presencia. No sabemos nada de la presencia de Dios. Y David llega, un niño de 15 años llega con la presencia. Porque con la presencia usted conquista todo lo que usted quiera conquistar. ¿Aló? Con la presencia usted conquista todo lo que quiera conquistar. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Evangelio de Marcos capítulo 6. Versículo del 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, óigalo, ¿usted está aquí o no, iglesia? ¿Estamos aquí, iglesia? Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Qué cosas? Había algo diferente, diga conmigo, algo diferente. Diga conmigo, algo diferente. La presencia, aló, la presencia. Mira pues, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Óigalo bien. Hay una diferencia porque ya conocían a Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María o no? ¿Usted está aquí o no, iglesia? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sabe por qué? Porque había una diferencia. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Había una diferencia que es necesario que usted y yo la tengamos. Una diferencia, y esa diferencia es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Le iba a contar un testimonio, pero es que no
No, porque tengo que hablar mucho de mí, no me gusta mucho, menos desde aquí. El tema es, amado hermano y amigo, el tema es que cuando usted tiene la presencia, algo diferente tiene que pasar. Jesucristo llega, dice la Biblia que enseña en la sinagoga y la gente está allí. ¿Qué gente? La gente que lo conocía, la gente que sabía, los sacerdotes de la época, los estudiosos de la época decían: ¿y qué este día dónde saca esto? ¿Y qué sabiduría es esa? ¿Y qué doctrina es esa? No, ¿usted está aquí o no, iglesia? En otro evangelio dice: ¿y con qué autoridad habla? Y ese tipo de doctrina, ¿y a dónde lo sacaron? Amado hermano, cuando usted habla, camina en la presencia de Dios, tiene que haber diferencia. ¿Sabe por qué usted y yo no conquistamos? Porque estamos hablando la misma religión de hace 40 años. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué no conquistamos? Porque no hablamos del fuego, de la unción, de la diferencia, sino de lo mismo. Jesucristo lo ama, sí. Llevo 20 años escuchando eso. Lo invito a la iglesia cristiana. La vea, todas las he visitado. Lo mismo de lo mismo. Eso me han dicho a mí. Lo mismo de lo mismo. No hay nada. No hay diferencia. Porque estamos secos. Porque no hay búsqueda. Porque no hay río. Porque no hay unción. Porque no hay presencia. Amado hermano y amigo, cuando el Señor Jesús viene y hace esta enseñanza, está mostrando una diferencia. Cuando Él viene a las bodas de Caná, está mostrando una diferencia. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná hace 8 días o 15? El vino nuevo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Está mostrando una diferencia. Cuando Él sana a alguien, está mostrando una diferencia. Cuando hay un milagro, Él está mostrando una diferencia. La diferencia no es en el vestir. A mí algún día un hermano, el pastor, me dice: es que tenemos que hacer la diferencia. El cristiano tiene que vestir diferente. Entonces yo me paro al gerente del banco, y entonces el gerente del banco tiene que ser cristiano porque viste de manera formal. No, el vestir no tiene absolutamente nada que ver. La diferencia está en su hablar, la diferencia está en su hacer, la diferencia está en la presencia de Dios en su vida. ¿Aló? La diferencia tiene que caminar en algo en su vida, que por donde usted ande, algo tenga que pasar, algo tenga que ser transformado. ¿Aló? Si no, vámonos. Cuando Jesucristo llegó, a la barca de Pedro estaba necesitado. Pedro no estaba necesitado de un milagro de sanidad. Pedro no estaba necesitado de un milagro de ciencia. Eso ya lo había dicho Jesús. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Oye, esa no la suegra. Nah. Pero Pedro estaba necesitado de algo más grande, que solamente un hombre con la presencia podía suplirle. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando Jesucristo le dice: préstame tu barca, y desde ella empieza a enseñar a la multitud, la Biblia dice que Jesucristo le dice: ponga mar adentro y echar las redes para pescar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Una diferencia es hacerlo en lo natural, otra en lo sobrenatural. Una diferencia es yo caminar con una religión, otra diferencia es yo caminar con la presencia. ¿Aló? Una cosa es yo decir que soy cristiano, otra cosa es dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Aló? Una cosa es decir: voy a una iglesia, otra cosa es decir: voy a una iglesia que transforma vidas, porque la presencia de Dios se mueve y se glorifica allí. Usted y yo tenemos que sacudirnos. Sacúdese. Vamos a pelear por lo de nosotros, pero es con la presencia.
Es con la presencia. David peleó con espada y con escudo. Usted y yo tenemos que pelear con la presencia. Porque por eso la palabra, la canción ahora decía, por eso la desempolvé. Él es nuestra bandera. Él es el que se levanta. Él es el que pelea por usted y por mí. Hay personas luchando en una fundación cómo dejar las drogas. Hombre, es más fácil que eso. Hay personas luchando cómo dejar el alcohol. Es más fácil que eso. Cómo dejar el adulterio, la fornicación. Es más fácil que eso. Todo lo que usted haga en las fuerzas no se puede hacer. Necesitamos la presencia. Y la presencia es el Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu Santo, estamos mandados a recoger. Y el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es un fuego. El Espíritu Santo no es agua. El Espíritu Santo es alguien. Y si usted y yo no lo tenemos, estamos mandados a recoger. Porque solo Él nos abre la puerta. Solo Él nos guía. Solo Él nos habla. Solo Él nos tiene que decir dónde tenemos que hacer. ¿Aló? Cuando Moisés está en el desierto. Lleva 40 años en el desierto. Diga conmigo, 40 años. Pastor, ¿y por qué 40? ¿Quién quiere saber por qué? ¿Quiere saber por qué? ¿O paso la hoja? Pastor, ¿por qué Moisés se demoró tanto para ser formado? ¿Por qué? Porque tenía que quitarle 40 años que vivió como niño mimado en el palacio de Faraón. ¿Cuánto levanta usted? ¿Cuánto levanta? ¿Cuántos años vivió mimado? ¿Cuántos años vivió queriéndolo hacer todo, queriendo hacer lo que le da la quiere? Porque Moisés, cuando estaba en el desierto y se ilumina la zarza, no tenía nada. Él ya no quería nada. Pero Dios lo llama en medio de la zarza. Y ese que estaba apacentando ovejas, diga conmigo, entrenamiento. Le fue levantado en medio de una zarza para ir y libertar a 2 millones de personas que eran el pueblo de Israel de la época. Una persona sin nada, una persona ya asimilando que iba a morir en el desierto apacentando unas pocas ovejas, pero Dios lo levanta en medio de ese desierto y lo lleva a casa de Faraón a rescatar el ejército, a rescatar el pueblo de Israel. Con mano fuerte y con mano poderosa. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque la zarza era la presencia, ¿no? La zarza lo unge de la presencia. Y cuando él llega a la puerta de Faraón, no se la dieron a Moisés, se la dieron a la presencia de Dios. Y cuando él convirtió el río Nilo en sangre, no lo convirtió Moisés, lo convirtió la presencia de Dios. ¿No? Y cuando las plagas fueron viniendo, no fue por mano de Moisés, fue por mano del Todopoderoso. Mano fuerte, mano extendida, aleluya. Porque Él es el que pelea por usted y por mí. Entonces empecemos a dar el paso, porque viene tiempo de bendición para la iglesia. Pero es tiempo de guerra. Es tiempo de levantarnos. Cuando Moisés llegó a Faraón, porque todos ustedes, todos nosotros, siempre vamos a tener un faraón, siempre vamos a tener un gigante, siempre lo vamos a tener. No piense que por usted venir aquí el domingo, ay, el gigante fue derribado. Sí, le ayudamos, pero usted llega a la casa a tener otra guerra más grande, con un gigante más grande, que lo tiene que derribar usted mismo. Porque la unción es personal, la presencia es personal. Es por eso que hay cientos de congregaciones quietas y secas. Porque si el hermano que está al frente no la busca, la iglesia mucho menos. Amado hermano y amigo, entremos en ese mover de gloria. Nosotros leemos a Moisés y cómo fue, y con brazo fuerte y con brazo poderoso, y salió y aleluya. Pero ¿quién era Moisés? No se movía del lugar si la presencia no se movía. ¿Aló? Si la columna de fuego o la columna de nube no se movía, él no se movía. ¿Sabes qué es eso? Guía, contacto, relación.
íntima con la presencia de Dios. Es así, es moverse hacia ellos si Él se mueve. ¿Y cómo lo sé? En la presencia. ¿Y cómo aprendo? En la presencia. Usted aprende a conocer la voz de sus hijos. ¿Aló? ¿Los aprendemos a conocer, sí o no? Y la que es esposa y la que está enamorada aprende a conocer que llega el esposo una cuadra antes cuando la moto viene o el carro viene. ¿Cierto que sí? Aprendemos simplemente porque por alguna razón que está sucediendo. Así es la presencia. Así es con Dios. Usted aprende que le habla porque usted sabe que le habla. Porque usted aprende a conocerlo. Porque su intimidad es con Él. Aprende a estar con Él. Pero la gran mayoría de nosotros nos enjaulamos en cosas vanas y sin importancia. En preocupaciones vanas y sin importancia. Cuando llegaron al Mar Rojo. Cuando llegaron al Mar Rojo y el ejército de Faraón venía. ¿Quién recuerda por qué el ejército de Faraón venía? Ya el pueblo de Israel estaba libre. Ya venían libres. ¿Y por qué el ejército de Faraón venía? ¿Por qué? ¿Y por qué se repitió? Que Dios le endureció el corazón. Porque Dios le endurece el corazón a Faraón. Es que la persecución no es casualidad. El gigante viene sobre su vida porque Dios quiere derribar al gigante. Porque Dios quiere derribar su gigante. Pero no lo va a derribar si no viene en contra suya. Porque el gigante no se atreve a frentear a Dios. El gigante lo está frenteando a usted. Y entonces Dios le dice al gigante: persígalo, persígalo, persígalo. Para darle una unción a usted de derribar ese gigante. Porque ese gigante no va a ser derribado si usted no se levanta y le dice: un momento, no tiene ni arte ni parte en este lugar. Cuando Moisés, porque ya cuando Dios da la palabra, cuando Dios le dijo a Moisés: voy a liberar al pueblo, él no estaba pensando, era una decisión. Eso era una decisión. Vaya y preséntate a Faraón, porque voy a liberar a mi pueblo. Eso ya estaba hecho, apenas yo lo estaba notando. Eso ya estaba hecho. Pero que tuvo que ser Moisés, entrar en una guerra y entrar en una pelea. Y que tuvo que ser el pueblo someterse a la persecución de Faraón, que era su gigante, y someterse al trabajo duro, y someterse a la situación difícil. Pero les voy a decir una cosa: si esa es la situación suya, le tengo una buena noticia. Entre más dura está la persecución, es porque el gigante está a punto de caer. El gigante está a punto de caer en el nombre de Jesús. Cuando ya el pueblo de Israel sentía que no podía, es porque estaba David a punto de bajar a enfrentar a su gigante. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Entonces es que el pueblo no entendemos. Es que no entendemos. Entre más dura esté la pelea, es porque el gigante está más débil. ¿Aló? Es porque cuando más dura esté la situación, es porque el gigante está a punto de desaparecer. No tema por sus hijos, no tema por su casa, no tema por su familia, porque hoy ese gigante se derriba en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Faraón tiene que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Faraón no vino por gusto. Dios endureció el corazón de Faraón. Y cuando Faraón apareció allá, Moisés también se preocupó. Yo, uy, santo, ¿y ahora qué hago? Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero a mí me puedo pensar. Y viene a Dios: Señor, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Por qué le dice que marche? ¿Por qué? Usted lo dijo ahora, Adri. Porque ya estaba hecho. Porque ya estaba hecho. Pero ¿quién tenía que dar el paso? El pueblo. Aló. Ustedes son los que tienen que pararse y decir: momento, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo tengo una palabra, porque yo tengo una promesa, porque hay una visión sobre mi vida, hay una visión sobre mis hijos, hay una visión sobre mi familia, hay una visión, lo digo o no lo digo, hay una visión sobre mi economía. Y Dios dice, entonces te reprendo, fuera en el nombre de Jesús. Usted se lo va a dar, déselo fuerte, iglesia.
Pero ellos vencieron porque estaban en la presencia. Cuando estaba David, Saúl, su armadura, su escudo, su espada, y aparece David. Ahí, peladito de 15 años. Yo voy y lo venzo. Oigan esto. No, hermano, eso no es así. No es que el que está allá es guerrero desde la juventud. Usted no sabe ni empuñar una espada. Sí, mi Señor. Pero yo soy siervo. Yo soy siervo, yo soy pastor de las ovejas de tu siervo. Y cuando el león venía y agarraba una de mis ovejas, yo iba tras el león. Y se la quitaba de la quijada de su mano. Y sanaba y liberaba a mi oveja. Y cuando el león venía y perseguía a una de mis ovejas, así mismo yo iba detrás del león, le arrebataba la oveja de su quijada y mataba al león. Así fuese león o fuese oso, nadie tenía que venir a robarme mis ovejas. Así será este filisteo circunciso, fuese león o fuese oso, así será, y Dios lo pondrá en mi mano. Porque había presencia. Porque la presencia quita el miedo, Adriana. Porque la presencia deja el miedo. No. Porque la presencia nos vuelve, nos vuelve valientes. ¿O usted cree que es muy bueno? ¿Usted cree que es muy bueno los que estuvieron aquí el miércoles? 3, 4 personas revolcándose y el resto más mirando a ver cómo salían de este lugar, despavoridos. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es bueno? Wow. Que uno enfrentar al diablo y le dice, Señor, muéstrame, qué es lo que hay, 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 qué es lo que hay. ¿Por dónde me meto? Porque ellos son espirituales, porque ellos pueden ver más que nosotros ahí somos naturales. Tenemos que entrar en el mundo espiritual para poder ver cómo sanar, cómo liberar. Y para entrar en el mundo espiritual es necesario la presencia. De otra manera no hay forma. De otra manera no hay forma. Cuando David viene y se enfrenta a este hombre, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Lo despreció. Díganlo bien cuando lo desprecia. Porque ese que lo desprecia tendrá que ver que hay Dios en su casa, en su familia, en su vida. Ese que nos desprecia tendrá que ver que hay Dios en este lugar. Porque eso fue lo que le dijo David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y hoy cortaré tu cabeza y la daré a las aves de los cielos. Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé cuál sea su persecución. Yo no sé cuál sea su gigante. Faraón, David. Una necesidad económica, una enfermedad, una situación en el hogar. Yo no sé cuál sea su gigante. Hoy ese gigante es derribado en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, iglesia.